Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con la segunda parte de la jornada 2 de la Liga F, la jornada que arrancó con el Atlético de Madrid y Real Madrid y que hoy abrimos con los partidos del sábado, que es verdad que quedando este primer partido este Sevilla 0 contra Tenerife 4, en el resto costó bastante marcar gol y son un poquito los penaltis los que hicieron la luz. Y este partido, Julia, pues la verdad es que vimos a un Tenerife que volvió a demostrar la gran imagen de la primera jornada, con muy buen nivel de juego y que además pues le sumó el gol que no tuvo en la primera jornada, con lo cual muy buena primera victoria del equipo tinerfeño que da un muy buen primer paso en la liga. Sí, efectivamente, en la previa comentábamos que al Costa de Tenerife en el primer partido le costó un poco, o sea, le costó marcar gol. También es cierto que tuvo una gran Anclares. Hoy ha tenido a una gran Sullastres delante, pero igualmente ha conseguido superarla hasta en 4 ocasiones. Muchas veces, muchas de ellas han sido a balón parado, que eso lo iremos analizando, pero ahí yo creo que es para alabar por parte del Costa de Tenerife, pero también se lo debería hacer mirar un poco el Sevilla porque por ahí le pueden hacer mucho daño. Pues sí, ha sido un partido que por parte del Tenerife creo que es prácticamente inmejorable. Por parte del Sevilla, pues ya lo dijo David Losada. Pidió perdón a la afición porque la imagen había sido muy mala. Solo que también me voy a decir que no estoy muy de acuerdo con sus declaraciones porque la primera parte para él fue muy igualada. Para mí no. Para mí ya todo el partido fue muy decantado para el Tenerife y la imagen del Sevilla todo el partido fue muy pobre. Vamos con el 11 de ambos equipos. En el Sevilla, mismo sistema que en la primera jornada, con solo un cambio obligado por la lesión de la duración de Gemma Gili. Entraba en portería Sullastres, defensa para Márquez y Aix Álvarez en los centrales, lateral izquierdo para Esther Martín, derecho para Débora García, otra central que era Julia Torres, aunque es verdad que me gustó un rato más que estuvo más adelantada de pivote, junto con Iris Arnaiz, Rosa Márquez y Chantal Hegel en el centro del campo, y arriba Fatou Kanté y Andrea Álvarez, es el mismo sistema el mismo equipo que la semana pasada, cambiaba el sistema porque jugaba con un 5-3-2, pero el equipo pues solo era ese cambio de la entrada, en este caso de Esther Sí, Martín por Gemma Gili, aunque es verdad que al final el cambio era Julia Torres de central, Esther de lateral y en doble punta con Ender Álvarez y con Fatucante. sí, también era algo que comentábamos que no sabíamos cómo iba a afrontar David Losada ese cambio obligado de Gemma Gili. Y bueno, al final, pues eso, un cambio de sistema un poquitillo ahí de poner a Julia Torres como tercera central, pero que de vez en cuando se adelantaba un poco a mediocentro defensivo. Que bueno, o sea, el otro día sí que creo que lo hizo mejor, que nos gustó un pelín más a todos, pero igualmente yo creo que tiene que hacer probaturas un poco a la hora de ir probando jugadoras que puedan suplir esa baja de Gemma Gili. Pues sí, le tocó en este partido probar en el centro del campo y la verdad es que no funcionó para nada la probatura. Y en el Tenerife, mismo 11 que la semana pasada, funcionó más o menos bien y mantuvo el equipo al completo de Maestre. En portería Noelia Ramos, defensa para Patri Gavira, Elba Vergés y Fatou Dembélé, con lateral derecho para Zaremba, izquierdo para Aitiara Carballo, centro del campo Natalia Ramos, Amani y Paola Hernández y arriba Ari Arias y Sakina Diki. Como digo, mismo 11 que ante el Athletic Club. Es verdad que el rendimiento fue diferente en cuanto a los goles, pero el equipo funcionó la primera jornada y ayer pues fue otra vez mejor incluso. Sí, Eder Maestre yo creo que ha sido fiel al si algo te funciona, pues no lo cambies. Y entonces, pues eso, hoy ha decidido también sacar al mismo 11 que contra el Athletic Club, que le funcionó bien y hoy pues le ha dado incluso más rendimiento todavía de cara a puerta. Pues sí, vamos hablando un poquito también de cómo empezó el partido, porque desde el comienzo del mismo vi a un Sevilla súper incómodo. Al principio del partido no consiguieron tampoco encontrarse en nada cómodas, se las vio desde el principio pues muy poco metidas en el partido. El Tenerife con la persona adelantada la verdad es que las sacó completamente del partido, les duraba muy poquito el balón, no conseguía conectar nada ni con Rosa Márquez ni con las delanteras. El Tenerife hizo un partido absolutamente tremendo en cuanto a la posesión. Es verdad que tuvo menos balón que el Sevilla, pero también utilizó muchísimo mejor el Sí, balón que tuvo que el equipo hispalense. Y la verdad es que desde el principio se vio un Tenerife muy dominante, como ante el Athletic realmente. Parecía que el scouting no lo hizo el Sevilla porque se vio un Tenerife que jugó prácticamente en campo rival todo el partido. Un trabajo fantástico de Amani en la recuperación de balón. También muy buen trabajo de Paola y de Natalia Ramos. Arriba muy bien
Dicky y Ari Arias en las ayudas defensivas cuando tenían que hacerlas para recuperar el balón rápido. Y luego por ambos costados, tanto Zaremba como Aitiara fueron puñales. Es verdad que al principio, pues bueno, quizás se vio un Sevilla que le pudo aguantar el invite inicial al equipo tinerfeño, pero se les veía que no funcionaban y que sobre todo se quedaban en inferioridad numérica en el centro del campo y que ahí, por ejemplo, pues la entrada de Julia Torres en el puesto de central para mí no ayudó. Creo que el equipo perdió una jugadora en el centro del campo y el Tenerife pues se vio muy cómodo por eso, porque tenía una jugadora menos el equipo hispalense en el centro del campo y podían mover el balón cómodamente, además evidentemente que lo hicieron muy bien. Sí, o sea, se sumó el buen hacer de las tinerfeñas a la hora de mover el balón, de saber elegir con criterio qué jugadas hacer, por dónde tirar, y esa superioridad numérica, digamos, en el centro del campo, pues que al final les daba ventaja a la hora de crear jugadas, de atacar por un costado, por otro. Y bueno, eso se acabó viendo que aunque los primeros minutos sí es cierto que ya empezaron para el equipo local, enseguida llegó el primer gol a los 20 minutos que, bueno, o sea, no fue la jugada más elaborada de de esos 20 Hmm. minutos, pero al final es un gol de brillantez, de decir, oye, pues mira, hay que marcarlo y acaba decantando también un partido que si ya estaba bastante decidido en ese sentido hacia el Tenerife, pues al final yo creo que fue un mazazo para el Sevilla que ya se vio sobrepasado con ese gol. Es verdad que antes del gol también tuvo alguna ocasión clara el equipo tinerfeño y Soyastres fue la salvadora del equipo de David Losada, que salía como vemos aquí en pantalla con esas camisetas de apoyo a Gemma Gili, que va a estar rebaja un tiempo, no se sabe todavía cuánto, esperemos que sea muy poquito, pero es verdad que ya desde el principio se las veía muy incómodas y el Tenerife dominó. Es verdad que el gol, cuando llegó además en el minuto 20, pues ayudó a que el Tenerife estuviera mucho más cómodo, porque en la primera jornada el dominio también fue bastante claro, pero les costó materializarlo en ese gol y hoy sí que fueron capaces de conseguirlo con ese tanto de Aitiara Carballo, que es verdad que no es como tal, creo, en mi opinión, no es un tiro o no es la intención original de Aitiara, pero bueno, es una jugadora que tiene muy buen pie izquierdo, el balón lo pone con mucha intención, si no va a gol, al menos va a ser un centro muy peligroso y bueno, pues tiene la fortuna o la capacidad sobre todo de poner donde la pone porque realmente es imparable para hacer Sullastres, que es verdad que bueno, si lo predijera podría ser capaz de intentar dar un paso hacia la izquierda, pero tal y como va el golpeo, tal y como cae, me parece muy complicado que pueda llegar y así llega el primer gol de la temporada para el Tenerife de una futbolista con la que no se contaba tanto, pero que ya en el debut me gustó muchísimo y ayer pues otra vez lo volvió a hacer y además con gol. Sí, está siendo yo creo que ahora mismo una pieza clave en el esquema de Vermaestre. Y lo que comentabas, en el gol, yo creo que para Sullastres es que era impensable que pudiese tirar desde ahí con esa rosca. Está un pelín adelantada, pero o sea, yo creo que es un poco lo normal en ese caso porque te esperas un centro, no un chut desde esa posición, desde tan escorado. Y menos que vaya con esa rosca que se fue como envenenando un poco hacia la escuadra del palo largo. Entonces, o sea, es mérito un poco también de cómo le pega, cómo acaba colocándola ahí, queriendo sin querer, Hmm. pero sí, el gol acaba siendo un golazo, la verdad. Completamente un gol muy bueno de Aitiara Carballo y justo después de ese primer gol pues el Tenerife siguió a lo suyo, tuvo un par de acciones de Sakinadiki que salvó Sullastres, también recuerdo alguna buena acción de centros laterales y remates por arriba porque el Tenerife fue otro equipo que también hizo mucho daño a balón parado, lo comentabas antes Julia, y el Sevilla en la primera parte solo tuvo dos tiros y uno a portería que fue un tiro de Isa Álvarez desde 30 metros por acabar la jugada, no fue ni siquiera un intento con intención, simplemente por acabar la jugada y ver qué podía pasar, a ver si podía sorprender a Noelia Ramos, porque el Tenevilla, aunque la primera parte tuvo en total de balón un 60%, la verdad es que la posesión fue prácticamente, por no decir completamente, infructuosa. No tuvieron el balón en ningún momento de manera peligrosa, todo fue defenderse en su portería y bueno, pues sufrió muchísimo esa inferioridad numérica ante un equipo tinerfeño que la primera parte pues realmente dominó completamente con un trabajo defensivo muy correcto, una línea de centro del campo muy bien otro día más y que bueno pues además tuvo ese gol de Aitiara. En el descanso hay un cambio en el Sevilla, se retira en este caso
Julia Torres para que entre Sí, Lucía sí, Moral, Julia un Torres. cambio que intentaba volver al sistema original de un 4-4-3 más ofensivo, pero el cambio, bueno, pues tuvo muy poquito éxito porque al final sale en el 46 ese cambio y en minutos siguiente, primera jugada del segundo tiempo, marca el segundo el Tenerife en una acción que hay que decir que realmente es muy, muy buena del equipo del Maestre porque es una jugada completa desde que recuperan el balón, desde que combinan el pase hacia Zaremba y el centro muy bueno para que Sakine Diki en el segundo palo no perdone. Llega a este 0-2 para mí justo, porque el Tenerife estaba siendo para mí mucho mejor que el Sevilla, dominaba completamente el partido y ese segundo gol, pues es verdad que es psicológico porque al final es nada más el descanso, ese primer mazo, nada más comenzar la segunda parte, pero para mí es justo porque el Tenerife está siendo mucho mejor y ahí llegaba ese 0-2 merecido. Sí, o sea, yo creo que también fue mazazo psicológico de ese segundo gol para el Sevilla, porque justo David Losada pues, acababa de hacer un cambio, Mm. entiendo que habría dado unas indicaciones para que afrontasen el partido de otra manera, y entonces ya con un 2-0, un 0-2 en este caso, yo creo que afrontas ya el partido de otra manera, ya no sabes si encararlo igual que el 0-1, entonces para el Sevilla les tuvo que descolocar un poco. Y en cuanto a la jugada del gol, yo creo que la zaga local, la del Sevilla, no estuvo del todo fina tampoco, o sea que hubo ahí una pequeña descolocación, creo que fue de Alice Márquez y Débora García, que Mm. Alice Márquez no sigue a la delantera y tiene que ser Débora la que llegue detrás, pero ya iba tarde y al final pues es un centro y acaba rematando pues sí, o sea, con Débora encima, pero remata más o menos cómodamente. Y Sullastres ahí pues poco podía hacer No, porque es no, que era la remata al era un lado. remate, sí. Entonces, pues bueno, un 0-2 recién empezada la segunda parte que te pone ya si ya tenías el encuentro bastante cuesta arriba, pues todavía más. Pues sí, fue una acción que no salió nada bien para el conjunto del Sevilla, completamente creo diferente para el Tenerife. Y bueno, luego llegó pues, más goles, pero es verdad que ya ese segundo gol lo decantó del todo. Lucía Moral es verdad que para mí del Sevilla, junto con Suéter, fue ayer lo más salvable. En la segunda parte Lucía Moral creo que lo hizo bastante bien. Hizo un par de acciones de regate, de intentar marcharse en conducción, de intentar golpear también a portería y fue para mí la jugadora que más lo intentó y que seguramente pues más cerca estuvo del gol, pero no llegó en ninguna ocasión. También comentar del partido, pues que a partir de ese momento el Tenerife siguió con el dominio, no hubo ningún momento de relajación lo más mínimo del equipo tinerfeño, siguió con ese dominio aplastante y con los cambios no solo se mantuvo, sino que se acrecentó, en mi opinión, porque funcionó perfectamente cada uno de los cambios que hizo Der Maestre, entró por Ari Arias Carlota Suárez y funcionó muy bien la delantera gallega. También vimos minutos en la segunda parte de Irache por Sakinadiki. Y es verdad que Sakinadiki lo hizo muy bien, pero no funcionó también muy bien con Irache. El tercer gol llegó en el 63 de partido en un córner en el que el Tenerife hizo mucho daño en el día de ayer. El tercer gol creo que es especialmente el que marca la diferencia en el día de ayer. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que una jugada que te centran y que te remata una jugadora como Amani sola dentro del área es algo que no te puedes permitir. Es verdad que es una futbolista que es peleona, que lo remata todo, porque ayer lo remató prácticamente todo, pero bueno, él tiene el Sevilla que mejorar mucho porque fueron varias ocasiones en las que le remataron balones muy cómodamente dentro del área y a Mani pues marcó su primer gol. Es verdad que hizo un partido impresionante en el día de ayer la Costa Marfileña. Ya en el debut me encantó y ayer pues demostró otra vez más que es una pedazo de centrocampista y una futbolista que en este Tenerife yo creo que va a volar. Bueno, ya lo está volando, de hecho. Y desde luego la gente que no la conocía en el Eibar, que no sería mucha, porque aquí daba mucho la tabarra con ella, desde luego esta temporada se está dando a conocer muchísimo porque su temporada empieza de momento espectacular. Sí, o sea, yo creo que fue una gran actuación, yo creo que por todas las jugadoras del Costa de Tenerife, sí es cierto pues que eso, hubo jugadoras que brillaron un poquito más, como es el caso de Amani, que también eso lo terminó de brillar ya con ese gol, con el tercero de todos, y sí, efectivamente el Sevilla tiene que revisar muy bien esas jugadas a balón parado porque es que te pueden hacer muchísimo daño a lo largo de toda la temporada con eso, o sea, porque
el primer gol, pues eso, es algo inevitable porque es un momento de brillantez, tal. El segundo, pues sí que es la desconexión quizá de la defensa ahí que no se cuadra bien, pero es que el tercero ya es eso, o sea, jugadas a balón parado al final te puede hacer daño casi cualquier equipo. Por mucho que se impongan o no, en el caso de ayer, pues el Tenerife sí que estaba siendo superior durante todo el partido, sí que tuvo muchas más oportunidades, pero eso, a balón parado al final, incluso un partido que estés dominando tú, si tienen una jugada a balón parado, un córner, una falta, pues el Sevilla tiene que cuidar esa defensa porque puede acabar pasándolo muy mal con jugadas de esas, perdiendo muchos puntos. Pues sí, la verdad es que esas jugadas, además, en las dos jugadas de los últimos dos goles, la que interviene con el pase es el Vergés, que también hizo otro partido espectacular, también llegado de Leibar, que es un pedazo de central, y que ayer la verdad es que lo hizo de manera espectacular. Ahí llegó ese 0-3, luego tuvo alguna ocasión más el equipo tinerfeño, pudo marcar tranquilamente 4 goles más de los que marcó, porque su vez sacó varias, también tuvo alguna acción que se le marchó por encima del larguero, y el cuarto gol llegó casi al final del partido, pero es una acción que también me parece de ole por parte del Tenerife, porque es un centro lateral buenísimo, una falta, y el balón que le pone el Averges de primeras a Carlota Suárez es inmejorable. Realmente el balón le va perfectamente, no hay fuera de juego por ningún lado, y la definición luego de la gallega es también espectacular, pero es lo que digo, al final es que es una jugada que cuando la ensayas con esta idea y rara vez te sale. Porque es una jugada que normalmente, pues bueno, se va el pase, puedes equivocarte, puede quedarse en fuera de juego la delantera, y es que en este caso es un pase de tiralíneas magnífico hacia Carlota Suárez, creo que es Natalia Ramos la que bota la falta, y luego el pase de Lo Vergés hacia Carlota Suárez es impresionante, y como define también la delantera, maravilloso, es una jugada que realmente es de chapó para el Tenerife, porque está claro que ensayan mucho jugadas de estrategia y están muy bien ensayadas. Sí, sí, la pizarra le funciona bastante bien a Eider Maestre y ayer, bueno, o sea, de los cuatro creo que fueron los dos últimos de jugada de estrategia que, bueno, veremos también durante la temporada con qué nos van sorprendiendo porque estamos viendo, pues eso, que tiene buenas jugadoras que puedan centrar, que puedan dar incluso ese segundo pase o esa prolongación dentro del área para que rematen, como puede ser en este caso Carlota o en el anterior Amani. Y sí, o sea, lo que comentabas también, Carlota acababa de entrar en la segunda parte y yo creo que no tuvo mejor premio que ese gol que, bueno, ya cerraba el partido con un 0-4 en el minuto 82 que yo creo que ya dejaba al Sevilla sin ningún tipo de opción en un partido que es que realmente no dominó en ningún No, no, momento. O no. sea, más allá de la posesión, que es que, pero de posesión es que si no tienes oportunidades y no las materializas, pues no se vive. No, no, exactamente. La posesión te puede indicar que has tenido el balón, pero si has conseguido con él o no, no lo indica la posesión, que al final pues es verdad que tuvo un 60% de posesión, pero 10 tiros solo, 4 a portería, y mi sensación es que ayer no hubo Sevilla en ningún momento a la altura, ni siquiera por encima en ningún momento del Tenerife, que fue muy, muy, muy superior y demostró una imagen realmente brillante para mí de lo que va de temporada. El equipo que más me está sorprendiendo en cuanto a juego, porque estoy viendo un Tenerife que ha mejorado mucho la temporada pasada y que Del Maestre creo que ha hecho un trabajo fantástico, porque se nota que este equipo está súper trabajado, físicamente están muy bien metidas y luego en el campo se las nota que están muy bien colocadas, que todo lo hacen con sentido y que es un equipo realmente muy, muy bien trabajado. El Sevilla, por su parte, pues bueno, es verdad que esta derrota es dura, pero afortunadamente con la victoria anterior de la semana pasada, pues tienen 3 puntitos. Ahora tocará volver a reencontrarse, a mejorar las sensaciones de esta jornada que ha sido tan mala, y veremos la semana que viene contra la Real si son capaces de hacerlo, porque bueno, le va a tocar vivir un tiempo sin Jan Magili, ayer se le ha hecho en falta, pero sobre todo se ha hecho en falta que entraran más en juego Rosa Márquez, Chantal Hegel, el ataque, quitando a Lucía Moral, no entró prácticamente nada en juego, y eso pues evidentemente tiene que mejorarlo porque es un equipo el Sevilla el que tiene que trabajar más en defensa, pero también intentar meter alguna jugadora más en dinámica. Pues con esto cerramos el primer partido de la jornada, con este triunfo 0-4 del Tenerife ante el Sevilla. Vámonos ahora al otro de lo que se disputaba a la misma hora que este, que es ese Español 1, Deportivo 1, primer punto para el Español, segundo para el Deportivo, que bueno, pues ayer firmaron un empate que yo creo que a los dos no les viene bien este empate, porque al final el Español es un punto de 6 en casa, el Deportivo es 2 puntos de 6 en este inicio de temporada,
pero un poco para mí decepción de ambos equipos. Del Español, el punto podía estar bien, pero pudieron merecer los tres y pudieron conseguir los tres. Y el Depor a mí es un equipo que en este inicio de temporada me está dejando muy frío. Sí, o sea, es un punto que, bueno, o sea, no sé si los dos lo firmarían o todo lo contrario, que les gustaría, pues obviamente, haber empezado la temporada, pues por lo menos eso, los dos partidos, pues sumando en alguno 3 puntos, pero parece que se les resiste y que por ahora pues tienen que remar un poco a contracorriente en ese sentido de tener que ganar cuanto antes pues para coger sensaciones de victoria, de que va bien, tal, porque sí es cierto que el Depor para la pretemporada que venía haciendo, que yo creo que todos estábamos muy contentos, decíamos, oye, mira, el Depor pinta bien, nos está sorprendiendo un poco para mal lo que le cuesta llegar a portería, sobre todo, o materializar las ocasiones. Y eso al final pues te puede costar caro y eso nos sorprende que habiendo hecho esa pretemporada ahora nos está dejando un poco fríos, creo yo. Y el español pues al final son 2 partidos en casa de los que de 6 puntos sacas 2. Al final en casa debería ser tu fortín, donde te sientas cómoda y bueno, iremos viendo si a lo mejor a lo largo de la temporada sí que van rascando más puntitos de ahí, pero por ahora han perdido 4 puntos que podían Mm. ser muy importantes. Los típicos que decimos siempre de a final de temporada te arrepientes de este empate Sí, y no haber ganado tal. sobre todo se deberían de arrepentir un poco de que parece que esa transición a jugar con el balón no está funcionando en este equipo. En el español, el 11 habitual del equipo de Sara Monforte, con Rubén Salvador en portería, centrales para Amaya Martínez junto con Laia Ballester, lateral izquierdo para Lucía Vallejo, derecho para Añana Caracas, centro del campo, Anato Rodá junto con Laura Martínez y Ainhoa Campo, con la presencia de Paula Arana de falsa 9, la izquierda Finicia Brown y en la derecha la goleadora Ona Baradat. Prácticamente el mismo 11 que en el debut, quizá la entrada de Brown por Naima García y poquito más, realmente lo mismo que la semana pasada, también la entrada de Amaya Martínez que jugó suplente ante el Atlético de Madrid, pero el equipo pues prácticamente el mismo y lo habitual en Sara Monforte. Sí, a mí lo que me sorprendió un poco fue que no jugase Naima. O sea, que es cierto que yo creo que esto puede ser lo que se presuponga que sea el 11 titular de Sara Monforte, pero viendo el partido que hizo Naima contra el Atleti, que yo creo que fue su referencia en ataque la que mejor pudo hacerlo, me chocó un poco que no jugase, pero bueno, al final yo creo que eso, que es que este 11 va a ser el que saque el español durante toda la temporada así de inicial. Así que bueno, tendremos que acostumbrarnos y a lo mejor eso, que Naima adopte un rol más suplente, más de revulsivo, que eso pues iremos viendo también la idea que tiene la entrenadora. Pues sí, la idea parece más o menos la misma que el año pasado y bueno, pues funcionó la primera parte, la segunda creo que le pudo faltar un poquito más. Y en el Deportivo, el equipo de Fran Alonso en portería Inés Pereira, defensa habitualmente de 5 ayer también, con Marina Artero, Raquel García y Merlebard, lateral derecho para Samara Ortiz, izquierdo para Paula Monteagudo, centro del campo en Armuinia junto con Lucía Martínez, con Olaya un poquito de enganche, aunque la vi más de casi de punta, porque hay no Marín por la izquierda, que es algo que no he visto prácticamente nunca, y en la derecha o en punta, también Bárbara La Torre, que ayer fue de inicio, la que no fue titular, pues fue por ejemplo Marisa. Sí, fue lo que comentaba antes de la pretemporada. Yo creo que Marisa fue una de las claves en esa, pues, buenas sensaciones, pero el partido anterior en la jornada 1 contra el Badalona no lo hizo especialmente bien, o por lo menos no tuvo fortuna de cara a puerta. En este partido, pues tampoco ha salido de titular. Y bueno, o sea, por lo menos le salió bien la jugada al técnico porque al final Bárbara Latorre fue la que acabó dándole ese gol al Depor, pero sí, en general la alineación un poco lo que se podía esperar con alguna sorpresita, sí, pero el sistema al final es el mismo, lo de 5 en la línea defensiva y que yo creo que va a ser la línea que va a seguir durante toda la temporada. Y el plan de partido, pues la verdad es que era un poco también lo que esperábamos. El español esperando en su propio campo, con una defensa poquito adelantada, presionante, pero tampoco demasiado
adelantada y el Deportivo con el balón, pero sin saber realmente qué hacer con él, porque es un equipo que aún no le veo con esa capacidad de dominar el partido con balón. Y ayer pues se vio un Deportivo que le costaba muchísimo abrir la lata, le costó muchísimo filtrar balones y que prácticamente hasta la media hora casi de partido nos llegó la primera acción de peligro, un balón muy bueno hacia Paula Monteagudo que apareció en segunda línea y su golpeo con la pierna zurda se marchó por encima del larguero, pero fue la mejor ocasión del Deportivo en la primera parte, una muy buena llegada en una transición y fue, como digo, prácticamente lo que más destacó del Deportivo en el primer tiempo, porque luego hubo muchas jugadas que les costaba ese último pase, que no eran capaces de meter el balón precisamente donde tenía que hacerlo. Luego también algunas acciones de perder el balón en el centro del campo y no poder muy bien qué hacer con él. Y bueno, pues se las veía como muy incómodas. El Deportivo es un equipo que me cuesta verle mucho con el balón. Es un equipo que donde más cómodo está es contraatacando. Con Ainhoa Marín, con Mauro Latorre, con Monteagudo, con Samara. Porque con el balón le veo un equipo muy poco trabajado. Y ayer se le vio que era muy previsible, que no tenían la capacidad de sorprender al español. Y el español, pues con muy poco hizo mucho. Porque la primera parte, que apenas tuvo acciones de peligro, pues la mejor para mí fue Laura Martínez, que hizo un trabajo muy bueno en la segunda derecha. Y me gustó muchísimo su trabajo. Fue la jugadora que más peligro generó. Y luego, evidentemente, la acción del gol, que es una muy buena combinación entre Ainhoa Campo y una Baradat que llega justo antes del descanso, en el minuto 41 de partido, para adelantar a un español que es verdad que tenía menos el balón, pero estaba dominando para mí el partido porque el Deportivo, aunque tenía el balón, no generaba nada con él. No, o sea, el Depor iba un poco intentándolo, pero es eso, o sea, era previsible. Muchas veces las jugadas pues se sabía más o menos por dónde iba a ir. El español al final tampoco es un equipo que se sienta especialmente cómodo con balón, entonces era como de la tienes tú, la tengo yo, iban así intentándolo y sí, o sea, más allá de la jugada de Monteagudo, que sí, que si hubiese entrado a lo mejor la dinámica del partido hubiese cambiado, pero claro, esto es fútbol y hay que meter el balón. Entonces, sí, eso hubiese podido decantar el partido un poco más para las de Fran Alonso, pero al final fue una Baradat la que acabó marcando ese primer gol. Ya, además, lo digo siempre, el factor psicológico de Mm. marcar justo antes del descanso, que a lo mejor puede cambiar los planes de uno y otro entrenador, entrenadora en el caso del español, y, y que bueno, te decanta también para la segunda parte cuál va a ser el planteamiento y sobre todo eso, psicológicamente los ánimos. Sí, la estadística de la primera parte es 29% para el español, 71% para el Deportivo de posesión. Y con los tiros, 3 para ambos equipos, 1 a puerta del español, 0 el Deportivo. Cuando al final tienes de balón un 71% y 0 tiros a portería, la posesión sirve de muy poco. Como pasó con el Sevilla también que comentábamos antes. Entonces, bueno, pues la jugada para el gol es una acción que protestó el Deportivo y que se miró en el CVS, pero para mí creo que está bien dado ese gol porque no hay fuera de juego. La que habilita creo que es Samara Ortiz en ese lado posterior de la imagen. Y bueno, pues al final llegó ese primer gol del partido para el español, una Baradat que se escena con primer gol en la etapa en el español. Y como digo, el Deportivo, pues la primera parte muy previsible y no se le veía opción prácticamente de respuesta. En el segundo tiempo, es verdad que el español pues quizás echó un poco para atrás. El Deportivo también mejoró un poco en cuanto a actitud, en cuanto a darse cuenta que el balón no sirve de nada por sí solo y fueron un poquito más ambiciosas, fueron un poquito más propositivas y tuvieron alguna ocasión al principio de la segunda parte para hacer el empate y no tardaron mucho en conseguirlo porque llegó por medio para la torre que en una acción de mucho punto honor de recuperar ese balón ante Amaya Martínez se plantó dentro del área y con una muy buena maniobra pues definió de maravilla para hacer ese gol del empate, el primer gol de la temporada para el Deportivo y muy bien por parte de Bárbara Latorre porque realmente lo bordó en esa acción que hizo prácticamente todo ella, recupera, se planta dentro del área, la maniobra y el golpeo y ese gol pues que abrió completamente la lata en el partido porque vimos a partir de entonces, bueno, ambos equipos con media hora por delante para llevarse la victoria y no fue por ocasiones de peligro para ambos equipos porque hubo ocasiones de peligro, fue un poco más por esa falta de claridad y también por un poco de falta de idea, porque al final son dos equipos acostumbrados a
a tener pocas ocasiones de peligro y ayer pues no supieron aprovecharlas. Sí, lo que comentabas del gol, la verdad es que la maniobra, el giro que hace Bárbara Torres sobre sí misma a la hora de eso, de girarse, encarar puerta y tirar directamente, bastante bien por su parte y sobre todo lo que comentaba antes de que el gol del Español pudo afectar psicológicamente al Depor, al final ese gol también de Bárbara Latorre, ese empate, también les afectó, pero positivamente porque vimos, yo creo que otro Depor un poco más intenso arriba. Es cierto, pues que al final de cara a puerta pues siguieron con poca puntería, con poco acierto, pero yo creo que de actitud fue otra cosa diferente. Fue una segunda parte un poco más abierta, con más posibilidades, pero igualmente el marcador se mantuvo así por eso, por lo que comentabas de la falta de acierto, por mucho que tengas actitud y ganas de ir a por el segundo. Sí, la verdad es que a mí me gustó el tramo de partido a partir del segundo gol del Deportivo, porque también entró justo Marisa García y le dio un poquito más de empaque al ataque, tuvo alguna acción de poder marcar otro gol. Y sobre todo me gustó porque buscó más acabar las jugadas. Más allá de tener el balón por sí solo, buscó tener más incisiva, ser más incisivas, tener más el balón pero con intención y sobre todo buscó más acciones de golpeo desde la frontal, de tratar de sorprender de alguna manera al Español, aunque es verdad que es un equipo que con Robert Salvador en portería sufre poco en ese tipo de acciones, pero se le veía más intención, más ganas de generar desequilibrios y se le veía pues eso, más peligro y en esas acciones de Maisa García, pues no hubo fortuna porque no falló en ningún momento Romy Salvador, pero al menos sí que se generó ese peligro. Y en el español, pues también. Los cambios creo que funcionaron bastante bien en la segunda parte. La entrada de Olivia Ferguson, también de Naima y de Ángela del Amo creo que funcionaron muy bien. Lo que pasa es que fueron futbolistas que no supieron aprovechar sus ocasiones de peligro, porque tuvieron varias ocasiones muy claras en las que o bien se detuvieron demasiado en dar el pase, o bien fallaron en la definición, les faltó igual idea de colocar el balón. Bueno, al final fueron acciones que dominaron bastante bien en el partido las jugadoras de Sana Monforte en el final del partido, porque hubo varias acciones de contraataques rápidos, sobre todo con maniobras de Ainhoa Campo y de Laura Martínez, pero a la hora de la definición les falló y no fueron capaces de acabar de finalizarlas bien y prácticamente tampoco pusieron a prueba a Inés Pereira, que en la segunda parte pues apenas solo recibió otro tiro a portería y en total pues 4 en la segunda parte del español que como digo tuvo buenas acciones pero le faltó la definición, ese último pase, esa última acción para que el partido pues bueno pudiera haber caído de su lado. Sí, yo creo que también al español le puede faltar un poco, o sea, ya estamos viendo que Ona Baradat pues está ya empezando a brillar poco a poco, también es cierto pues que necesita tiempo, pero eso, la figura de Lice Chamorro, que el año pasado pues yo creo que era Mm. también su goleadora, su referencia, pues yo creo que alguna jugadora deberá ir cogiendo esos balones, esa referencia en ataque y, y ser eso, la que acabe recibiendo esos últimos balones y definiendo ya y no que sea una falta de decisión de tiras tú, tiro yo, prefiero dar un pase antes que tirar, entonces, pero bueno, o sea, a lo mejor eso es la propia Ona Barada la que poco a poco pues va cogiendo esa confianza, también a base de goles, entiendo que la irá cogiendo, pero bueno, esto al final acaba de empezar y poco a poco pues iremos viendo cómo van sintiéndose cada vez más cómodas en esta temporada. Sí, la verdad es que la segunda parte fue un poco por ambas partes, pues un quiero y no puedo, porque ocasiones hubo, lo que faltó fue claridad en la definición y bueno, pues finalmente acabó con este empate a uno que a ambos equipos creo que tampoco les sirve demasiado, el español quizá un poquito más porque la primera jornada perdió, pero al final un punto de 6 en casa no es una muy buena cifra para comenzar y el Deportivo pues un poco lo mismo, se le notó para mí falta de ambición en la primera parte. En la segunda parte, pues le faltó igual un poquito más de claridad en la definición, pero se le dio una idea diferente. Creo que se vio un Deportivo con más ganas y aunque no consiguió llevarse la victoria, para mí pudo estar un poquito más cerca que en la segunda parte, teniendo menos balón, porque la primera parte tuvo, como decía antes, un 71%, en la segunda solo un 51%. Y tuvo 7 tiros en total y 2 a portería, con lo cual fue mucho mejor la segunda parte del Deportivo, pero aún así pues sigue viendo un equipo que le cuesta mucho con el balón
y el Español en la segunda parte pues sufrió un poquito más, pero finalmente pudo sacar ese puntito para estrenar su casillero en esta temporada. Vamos con el siguiente partido de la jornada, pasamos ya a la tarde y comenzamos con ese Madrid Club Femenino 1, Eibar 0, un partido que pudiste vivir en directo, Julia, y fue un partido muy igualado en el que el Madrid justamente se pudo llevar la victoria, aunque yo creo que el partido mereció acabar en empate, porque la segunda parte del Eibar, sobre todo a partir del gol, fue, bueno, tremendo el equipo armero, y también fue para mí un poco inexplicable casi cómo no acabó marcando el empate, porque hubo ocasiones de todos los gustos y muy, muy claras. Sí, o sea, después en rueda de prensa se hablaba el tema de las paradas de Belén, que yo creo que fueron fundamentales para que el Madrid se acabase llevando esos 3 puntos. Y sí, o sea, el Madrid se estuvo, para mí en la primera parte fue bastante mejor que el Eibar, pero sí en la segunda el Eibar salió como con otra cara, con otra actitud, y sí que vimos pues varias jugadas, iremos ahora comentándolas, y ya el Madrid cuando marcó un gol, que lo que comentabas al principio, se acabó decantando el partido por un penalti, y ya después el Eibar pues tuvo que reaccionar, poner toda la carne en el asador. Mm. Al final, las últimas jugadas acabamos viendo a Eunate incluso en el área contraria, yendo a rematar, que también nos comentaba el entrenador que al final es una jugadora grande que te puede aportar físicamente en esas jugadas, en esos centros a balón parado. Y entonces, pues sí, o sea, el Eibar pudo haber puesto el empate final, pero las buenas paradas de Belén lo impidieron y acabaron dándole la victoria al Madrid, la primera de este curso. Primera de este curso le costó muchísimo y la portería cero, pues ya otra vez vimos que tuvo que ser prácticamente un milagro, porque ayer ya te digo que la segunda parte que no empatara a Eibar fue un poco prácticamente eso, milagro. El partido comenzó con un 11 en el Madrid con algún cambio, aunque con mantener el mismo esquema que a mí me sigue dejando dudas, ahora te lo explicaré un poquito mejor. En portería Belén de Gracia, defensa con 3 centrales para Mónica Hinman, Villafani y la entrada de Hildur Antonsdottir, lateral izquierdo Alegra Poljak y derecho para Camila Melgar, centro del campo con Malu Marseto junto con Ángela Rosa, perdón, y Eso. Esther Laborde, y arriba la presencia de Anita Marcos y de Naunes, una dupla que de momento lo que va de liga 0 goles y la verdad es que no mucho peligro. Y luego lo que menos me gusta de este esquema es Melgar de carrilera. Melgar tiene que estar más arriba. No lo hizo mal ayer, Es que, pero a mí me gusta más arriba. o sea, yo es que soy de las que siempre que veo a Melgar, siempre estoy pensando, qué buena es. O sea, porque Sí, es que lo que desborda, la potencia que tiene, me parece increíble, y se nota en todos los momentos, se nota eso, que por la banda por la que está siempre es diferencial. Parece que hay casi una jugadora más por eso, por la potencia que tiene, y que muchas veces a las defensas le cuesta mucho. Entonces sí, o sea, como carrilera, sí es cierto que pierde un poco ese potencial ofensivo, creo yo, o sea, porque tiene que recorrer muchísimo más la banda. Entonces puede ser que esa potencia, que es lo que más destaco yo de ella, se vaya perdiendo, o sea, porque no es lo mismo correr los últimos metros de 3 cuartos de campo o algo así, que estar subiendo y bajando todo el rato. Eso es más complicado. Y también, pues lo que sé, el Madrid teniendo a Alba, que también puede jugar sí. de lateral, pues me parece un poco el desperdiciar la potencia de Melgar. Pero vamos, igualmente es que la pongas donde la pongas, te va a rendir bien por eso, porque es que físicamente es un portento, técnicamente Sí, también sí, es sí. muy buena porque tiene buen regate, tiene buen centro, buen golpeo. Entonces, al final, donde quieras ponerla, te va a rendir bien. Pero sí es cierto que ahí más atrasada pierdes un poquito de lo que te puede aportar ofensivamente. Sí, sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con eso. Es verdad que a mí me gusta más adelante, porque creo que es donde puede hacer más daño. Pero bueno, también funcionó muy bien ayer de carrilera. Y en el Eibar, el equipo de Iñaki Goicoechea en portería. Una Laga, defensa con 5 centrales, con 5 defensas, con 3 centrales. Carla Andrés, María Masegur y Sánchez Zarrete. Lateral derecho para Marta Guereñu. De izquierdo para Graci Fácila. Centro del campo Amaya Iribarren, Alimata Belém y Arena Altónaga. Y arriba Laura Camino y Sara Martín. Mismo 11 exactamente que la semana pasada. Y bueno, la idea, pues
prácticamente la misma de este Eibar, de la temporada pasada también, aguantar en bloque bajo y luego ir al ataque. Aunque es verdad que también lo comentaba un poco Goicoechea, que en la primera parte se fueron demasiado para atrás al principio. Sí, o sea, se fueron bastante para atrás, pero yo creo que también por mérito del Madrid. O sea, Mm. a mí me parece que el Madrid la primera parte jugó bastante bien, pero el problema es que yo creo que fue la manera de plantear el ataque, de decir, vale, pues vamos a centrar y al final en una defensa tan sólida como es la del Eibar, con una portera como es el Nate, que es una portera alta, que por arriba complicado, en un centro es que se impone ella y es complicado. Entonces, sí, o sea, la defensa y el once en general del Eibar, pues yo creo que ninguna sorpresa, pero sobre todo eso, la robustez defensiva que tienen es su mayor virtud, creo yo. Pero después también velocidad en el ataque. Sí, lo único que en la primera parte, como comentábamos, yo creo que al final le faltó esa capacidad de generar algo más en ataque, porque cuando tuvieron llegadas, Sara Martín y Laura Camino les faltó concretar. Laura Camino solo tuvo una primera parte, que fue un golpeo que se marchó al lateral de la red, que no fue tampoco una mala ocasión. Tuvo ahí la oportunidad, le falló esa última definición, pero yo sí que tengo un poco la sensación de que con el Eibar ayer le faltó algo de calidad en esos últimos metros. Le faltó esa jugadora que tuviera pues esa capacidad de regate, esa capacidad de filtrar un balón peligroso al espacio, porque intención tuvieron y porque el plan funcionó, porque defensivamente el Madrid tuvo el balón en la primera parte, pero no generó prácticamente nada con él. Se le vio a Eibar bastante cómodo dentro de la posibilidad de tener que defender desde todo el rato, pero no había un Eibar sufriendo en exceso, porque defensivamente se mantuvieron muy bien. Es verdad que Melgar fue un poco el peligro por esa banda derecha con algún centro, pero tampoco fueron buenos rematados por Naunders ni por Anita Marcos. Y luego en el centro del campo, pues es verdad que Sosa sí que tuvo el balón constantemente, pero tampoco tuvo esa capacidad de generar ocasiones de peligro con el balón. Y lo cierto es que la primera parte del Madrid, que lo comentaba también Javier Aguado en rueda de prensa, y sus jugadoras, que tuvieron más el control, pero les faltó definición, les faltó un poquito más de peligro, les faltó un poquito más de intención, porque aunque tuvieron el balón y el control completo del partido, porque quitando esa jugada de Laura Camino no hubo más de Leibar, pero la primera parte al final la cierran con 5 tiros y ninguna portería. Les faltó quizá un poquito más de clarividencia en ataque al Madrid en el día de ayer. Sí, yo creo que era por eso, sobre todo porque lo estaban intentando a raíz de muchos centros, que a mí me parece que contra el Eibar es un error, y porque y falta de eso de puntería, o sea, está claro. Y si has tenido 4 o 5 tiros, has dicho, ¿no? Sí, en la primera parte fueron 5, pero 5 a 5. puerta solo uno, que creo que fue un remate al principio, me parece. Sí, o sea, la más clara fue un centro chut de Marceto desde muy Sí, lejos, o sea, desde el lateral, que ni siquiera dio portería. Eunate sí que se estiró un poco, pero vamos, que es que no generó tampoco mayor peligro. Entonces, sí, el Madrid ahí como que le costó bastante más y que al Eibar, o sea, porque el Eibar, o sea, perdón, que al Madrid sí que le costó bastante más llegar a portería. El Eibar es que directamente apenas llegó. Eso, el tiro que acabó en el lateral de la portería y poco más. O sea, la primera parte fue, en mi opinión, de dominio del Madrid, pero le mm, falta eso, le falta el gol, pero que con las jugadoras que tiene, el gol acaba llegando 100%. O sea, y al final pues acaba viendo que llega. sí, Tarde o debería temprano acaba llegando. llegar. Es verdad que debería llegar por Naunders y por Anita Marcos. Pero de momento esa dupla Eso no sí. está funcionando del todo y no se las ve a las dos para nada cómodas. Sobre todo Anita Marcos. Naunders sí que la he visto un poquito más, pero Anita Marcos en este inicio de temporada se la está viendo bastante poco. No solo precisa, sino sobre todo que es que tampoco entra muy en juego, porque ayer, por ejemplo, creo que apenas pudo rematar en todo el partido, y eso también mérito de los rivales, pero también por su parte, pues, Sí. bueno, pues no acaba de conectar del todo con sus compañeras. La primera parte, como digo, 0-0, pero el Eibar quizá dominó un poquito más el escenario en cuanto a que no se generó tanto en su portería, y la segunda parte para el Eibar comenzó mucho mejor porque dio un paso adelante hacia el ataque y ahí tuvo una ocasión clarísima de Animata Belén, que a mí me gustó mucho en el día de ayer, la verdad. Me parece una jugadora que es verdad que le va a costar
en ese puesto porque venía de jugar a Mani ahí y cualquier jugadora que juegue por detrás de Mani le va a costar muchísimo, pero me gustó el partido ayer de Alimata Belén. Tuvo una ocasión muy buena que se le marchó fuera por muy, muy, muy poco, porque bueno, realmente estaba ya el regate de Belén de Gracia y quizá pues se queda sin espacio para la definición, pero muy buena jugada de Leibar ahí. El pase, por ejemplo, de Maya Sí, o Iribarren sea, fue espectacular. fue un poco inexplicable que fallase porque es que ya estaba portería vacía, había superado a Belén, que no tengo del todo claro si llega a tocar un poquito el balón con la mano. Yo creo que no. Mm, Es que no sé si fue eso, que tocó ella o que se le fue un poco largo el autopase a Alimata, pero eso fue inexplicable que acabase fallando ya a portería vacía y sobre todo eso lo acabó pagando el Eibar por eso, por la circunstancia del partido que era, porque la primera parte controlaste menos la posesión y tuviste menos ocasiones, y la primera sí más clara que tienes, al final fallarla, es como lo del que el que falla acaba pagando, ¿no? El que perdona Sí. paga. Y yo creo que le acabó costando caro al Eibar ese error. Es que perdonó mucho a Eibar ayer. Esa fue la primera que perdonó. Luego es verdad que el Madrid, pues aparte de que el Eibar dio un pasito hacia adelante, tuvo algunas llegadas de más peligro, pero tampoco recuerdo muchas acciones, sobre todo, bueno, sí que hubo un par de tiros de Ángela Sosa, también alguna acción lateral, pero no sufriendo tampoco mucho a Unate, creo que no tuvo mucho trabajo tampoco en el partido de ayer. Y bueno, vimos a un Madrid que con los cambios luego quizá fue dando un paso hacia adelante. También la entrada de Negrea creo que ayudó bastante. Andonova es una futbolista que aporta muchísimo. Y yo ayer la eché mucho en falta porque es un partido como el de ayer ante un rival que se cierra. Tiene que tener una jugadora como ella que filtra balones, que lee muy bien el juego, que es capaz de ver pase donde nadie lo ve. Y ayer creo que le hizo mucho más falta entrar antes a Andonova al equipo. Y bueno, a partir de su entrada sí que hubo algún balón filtrado interesante para Melgar, sobre todo, que jugó más adelantada, pero le sigo faltando un poquito más de intención al conjunto madrileño y bueno, pues el partido parecía encaminado hacia el 0-0. El Eibar por su parte también movió un poquito el banquillo en busca de tener alguna ocasión de peligro. Me gustó, por ejemplo, la entrada en la segunda mitad de ir a la costa, que es verdad que lo que le falló fue quizá esa última definición, porque tuvo, sobre todo recuerdo una acción muy, muy, muy buena que se marchó ya sola junto con, creo que era Sara Martín, y costó tanto para ella dar el pase al final que se encontró contra Mónica Hindman y se la acabó arrebatando con una muy buena acción defensiva de la brasileña, pero ahí Yera La Costa tuvo una ocasión muy, muy, muy buena que no definió del todo bien y ahí se perdió. Pero aún así, el Madrid con el balón, el Eibar constantemente, pues con esa actitud de defensa bastante bien posicionada, con la presión mucho más adelantada que en el día de la primera jornada y buscando a contraataque. Funcionó bastante bien la idea, pero hubo una jugada que lo cambió todo, que fue esa jugada del penalti, que es verdad que en directo imagino que quedáis un poquito a cuadros, a ver qué haya pasado, pero luego la jugada es bastante clara, el centro de la, creo que es de Alba Ruiz y Chezarreta se equivoca completamente, porque coge del brazo, la derriba a Marceto y bueno, pues se puede no pitar, porque bueno, puedes no verlo, pero si el equipo rival lo pide y ves la jugada, es claramente un error de la jugadora del Eibar y un error que en este partido pues, salió muy caro, porque de un puntito que tenían bastante cerca, se acabaron quedando sin ninguno. Sí, o sea, la jugada del penalti, o sea, yo creo que es que tampoco hay duda. O sea, es eso, en directo pues no lo sabes, es lógico pues que la árbitra pues no lo vea y se le pase por alto. Pero ahora, pues eso, tenemos la ventaja de que está el FVS, que se puede usar y muchas veces, pues, corrige casos como este de un penalti, pues que era un penalti, además, en mi opinión, bastante tonto, porque es un placaje Sí, que le hacen a Malú Marceto. Cuando el balón es que ni siquiera iba hacia ella, pero la acaba tirando dentro del área y eso pues debe ser penalti porque es que un placaje, literalmente. Yo no sé ni cómo acabó en el suelo, cómo la agarró porque además Marceto es grande, es sí. alta, pero si empiezas a tirarle el brazo, pues lógicamente se acaba cayendo. Y entonces sí, un penalti tonto que te acaba costando 3 puntos, que bueno, 3 puntos, que podían haber sacado por lo menos el empate,
pero sí, sí, eso. Pues sí, porque al final a raíz de ese gol, el Eibar se va al contraataque, se va por ese empate, tiene una ir a la costa que salva desde el suelo con una muy buena intervención Belén de Gracia, luego tiene Sí. también otra Laura Camino muy, muy clara, luego tiene otro remate de cabeza ir a la costa que también salva Belén, y luego tiene las dos últimas que son clarísimas. El primer remate no veo exactamente quién es. Me da la sensación de que la que remata finalmente es la debutante en el día de ayer, Carolina Sarasúa, porque creo que me parece por su competición física que es ella. Para un tremendo de Belén de Gracia, el balón que luego tiene la mala fortuna Leibar de que golpea el larguero y le rebota en la cabeza a Uranga cuando está para rematarla. Y luego tiene otra más el equipo armero en el final del partido que bueno, pues yo creo que realmente mereció ayer el empate. Creo que el Madrid, quizá por la primera parte de dominio, pues pudo merecer la victoria, pero yo creo que hubiera sido más justo el empate porque en la segunda parte del Eibar tuvo ocasiones clarísimas el equipo armero y solo falló la definición ante una Belén de Gracia que estuvo muy muy bien en la final del partido y un Madrid que otra vez más defensivamente lo comentaba Belén de Gracia que mejoraron en el día de ayer. Tengo un poco la sensación de que cuando el Eibar apretó sufrieron de lo lindo. Claro, pero cuando ya el Eibar apretó de más, o sea, cuando en la Sí, recta final que no le quedaba otra, cuando estaban incluso eso, con Eunate arriba, que estaban pues las 11 jugadoras del conjunto armero metidas en el área rival. Y sí, o sea, la figura de Belén ayer yo creo que fue fundamental para conseguir la victoria. Muy importante el mantener la portería a cero, que lo comentaba después en rueda de prensa Javier Aguado, que el año pasado fueron 2 porterías a cero y este año, pues bueno, ya llevan una, ya es la mitad que el año pasado, sí, 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 y sí. eso es, hay que tenerlo en cuenta, y que eso, que es algo pues que irán trabajando, entiendo, y que poco a poco pues también irán mejorando. Y lo que comentabas, o sea, yo creo que al Madrid le pasó un poco todo lo contrario que en el partido anterior, o sea, que con el gol se vinieron un poco, o bueno, no se vinieron abajo, pero el Eibar sí que se vino más arriba y en el partido anterior fue todo lo contrario. Fue el Madrid en el que la recta final marcó ese primer gol, después el segundo, incluso tuvo oportunidades para llevarse la victoria y Hmm, marcar el tercero sí. contra la Real. Y en el día de hoy pues ha sido un poco del revés, o sea, se le pues, ha visto como el que necesitaba marcar era el rival. Sí, sí, Y aunque ahí pues ha sufrido también un poco más. es verdad que la segunda parte del Madrid, para mí, pues el Eibar apretó y dominó un poquito más el juego, aunque es verdad que al final, pues bueno, ese gol lo que decide es el resultado. Y si hablamos un poquito de quién más lo intentó, pues fue el Madrid. Quién más cerca estuvo del gol, para mí fue el Eibar en la segunda parte, pero no tuvo Sí, esa capacidad de meter ese primer gol, no solo de este partido, sino de toda la temporada, porque aún no ha marcado ningún gol el equipo de Goicoechea, pero es verdad que la imagen de ayer creo que deja claro que este equipo va a competir, que va a dar la cara y que va a ser un rival muy complicado de batir, como fue la temporada pasada y la anterior, con Jelen Martín en el banquillo, y yo estoy convencido de que este equipo pues bueno, va a costarle más que el año pasado porque ofensivamente es un equipo que tiene menos. Al final se le ve que ofensivamente le cuesta, en esa definición sobre todo, pero que seguro que va a pero conseguir, defensivamente. sí, va a conseguir defensivamente marcar diferencias y seguro que va a al final a sacar adelante el trabajo. Y acabamos la jornada con el último partido del sábado, que es ese Dux Logroño 0, Real Sociedad 1, un partido que también se decidió por un penalti y en este caso con mucha más polémica, ahora lo comentaremos, pero fue un partido que, bueno, el equipo de Riojano en el día de ayer, pues hizo un trabajo otra vez muy bueno defensivamente todo el partido y cuando parecía que se marchaba el encuentro dirigido al final con empate a cero, pues llegó ese penalti, que luego diremos un poquito nuestra opinión, pero que dio el triunfo a una Real que sí que fue mejor, pero un poco lo mismo que el Madrid. Le costó mucho transformar esa superioridad en el partido en el marcador. O sea, yo creo que el Dux está por ahora sorprendiéndonos a todos bastante, ya no solo en cuanto a resultados, que bueno, Mm. en este caso pues ha sido una derrota, pero una derrota más o menos merecida, porque el penalti ese lo iremos comentando, si, Sí. si era o no era, o consideramos que era o no era, pero sí, o sea, incluso por sensaciones de juego, o sea, están teniendo oportunidades, no se están viniendo abajo, las Gaunas también está apretando, Mm. está siendo pues para ellas importante, y entonces sí, o sea, un Dux que nos está sorprendiendo y una Real
que poco a poco yo creo que se va sintiendo más cómoda, pero que todavía le queda terminar de arrancar, creo yo. Sí, muchísimo, ¿eh? Se nota mucho, sobre todo en ataque. Que en ataque les falta una delantera referencia como el Comer, porque ayer, bueno, tampoco estuvo Edna y se notó mucho que Arola Aparicio puede funcionarte ahí ocasionalmente, pero le cuesta muchísimo. El 11 del Dux en el día de ayer con ese 4-4-2, para mí fue más un 5-3-2 en portería María Miralles, defensa con tres centrales, que ayer fueron Natalia Cebolla, Iria Castro y Andrea Colomina, lateral izquierdo para Zoe Matthews, derecho para Anneli Leitner, centro del campo para Isina junto con Marta Masferrer y Dayana Falfán, y arriba la dupla formada por Paula Partido y por Mía Asenjo, aunque realmente podemos hablar más de un 5-4-1 con Paula Partido prácticamente más de centrocampista que de delantera, pero con Mía Asenjo claramente como referencia ofensiva. Bueno, mismo 11 prácticamente que ante el Real Madrid, con solo un cambio que la entrada de Zoe Matthews por Valderas, que bueno, me gustó Zoe Matthews, una jugadora que en pretemporada la vi, me gustó muchísimo. Es verdad que no la vi jugando ahí, porque la vi más en el centro del campo, que es su posición más natural, pero funcionó muy bien en ese lateral izquierdo, en el día de ayer. O sea, yo creo que lo que comentaba antes, creo que fue con el Costa de Tenerife, creo que ha sido, que si algo te funciona, pues lo mantienes. Sí. Y en este caso, pues ha sido el estilo. Contra el Real Madrid fue una alineación que rindió bien, que supo plantar cara al Real Madrid. Y en este caso, pues eso, tan solo un cambio que yo creo que también, pues por dar un poco más de verticalidad a ese carril, pero por lo que dices, porque una jugadora pues que al final es centrocampista, que bueno, si la pones de carrilera a lo mejor tiene más recorrido por ahí, no sé exactamente la intención, pero sí, o sea, un Dux que si el otro día le salió bien lo ha mantenido y la sensación del partido no fue mala tampoco, a No, pesar no, no. de eso, de haber perdido, pero bien, yo creo que nos irá sorprendiendo más con el tiempo. No, desde luego, compitieron muy bien y la sensación que se pueden llevar es que estuvieron muy cerca de puntuar a la Real Sociedad, que ayer, pues otra vez no me acabo de convencer del todo. En portería, Julia Rula, defensa para Moraza, María Molina y Naya Aparicio, otra vez contra centrales el equipo de Arturo Ruiz, con Ayala Aguirre Zabala y Emma Ramírez en el puesto de carrilera, lateral derecho Ramírez, izquierdo Ayala, centro del campo, Andreia junto con Paula Fernández y Clara Cainova, Nerea un poquito de enganche y referencia ofensiva Arola Aparicio. No cambió mucho respecto al primer partido Arturo Ruiz, mantuvo el esquema y es verdad que le da quizá más estabilidad defensiva, pero me sigue faltando algo en la Real, la verdad. Sí, sobre todo lo que comentabas, una figura de referencia en ataque, que bueno, a lo mejor cuando regrese Edna, Sí, ahí ya ojalá. cambia un poco la dinámica, pero sí, la Real le sigue faltando un pelín de chispa, así que contra el Madrid pues se vio también, por ejemplo, que la brillantez de Ayara pues les vino muy bien, pero Mm. ayer sí que se les vio un pelín más espesa. Les arrancan poco a poco, pero les falta chispa, les falta terminar de explotar para un equipo que vas viendo una a una, jugadora a jugadora, Mm. y tiene calidad para quizá más. Pues sí, es verdad que la primera parte y el partido completo fueron completamente de la Real, tuvieron el balón, pero le costó muchísimo llegar al área rival de María Miralles. Al principio recuerdo una acción clara más o menos de Ayara Aguirre Zabala que se le marchó el lateral de la red el remate. También recuerdo otra acción posterior que también fallaron un poco en la definición, en ese último pase. Andrea Jacinto que se equivocó un poco a la hora de ese último pase. Arola Aparicio entró en juego, pero le faltó también un poquito más de ser incisiva en el área. Y luego, pues es verdad que el Dux pues, también hizo muy bien su trabajo. Defensivamente sufrieron en la primera parte, pero supieron mantener la portería a cero. Miralles tampoco tuvo mucho que intervenir, porque realmente la Real sí que tuvo el balón y dominó y tuvo, bueno, prácticamente el dominio completo, pero realmente tuvo 8 tiros a portería, solo uno en la primera mitad y no tuvo esa capacidad de transformarla en gol. Y bueno, realmente el dominio, pues como digo, no fueron capaces de transformarlo en goles. Y me faltó, aparte de un poquito más de ser incisivas, me faltó también un poquito más de capacidad de filtrar balones peligrosos, porque al final las jugadas fueron más un poco en contraataques o en acciones un poco
casi diría no forzadas por parte de la Real, sino un poco más porque el Dux, bueno, pues le costó alguna acción vascular, pero me faltó algo más de la Real en cuanto a intención de juego. No me acaba de gustar demasiado la idea del equipo y sobre todo le faltó mucha fluidez. Ayer no estuvieron para nada precisas y faltó mucha más claridad en ataque. En cualquier caso, bueno, primera parte que acaba con ese empate a cero. Luego, por comentar en más detalles, en el Dux no tuvo mucho más tampoco que la Real. Recuerdo un par de acciones a balón parado, remates que se marcharon por encima del larguero y sobre todo pues el peligro llegó en saques de banda y en balones laterales porque por estático ayer no generaron prácticamente nada el equipo riojano, a menos la primera parte. Y bueno, pues primera parte acaba con 0-0 justa porque para mí la Real, aunque dominó, pues no fue capaz de transformarlo en goles. Sí, o sea, yo creo que al final el Dux está demostrando también ser un equipo que incomoda al rival. Mm. O sea, más allá de que también fue mérito del Dux incomodar a la Real, pero sí es cierto eso, que la Real todavía le cuesta y sí que hubo lo que comentabas de algún balón filtrado, no sé si fue en la primera o en la segunda parte, ahora no recuerdo bien, pero un balón hacia Ayara creo que fue Sí. que controló muy bien, pero poco más, poco más. La Real eso todavía no termina de brillar y el Dux pues aguanta, resiste bastante bien y entonces yo creo que primera parte luego lo sostuvo bien. O sea, es Mm. cierto eso. Al final son jugadas a balón parado lo que mejor se le puede dar en saques de banda, así, preparando un poco la estrategia, que es lo que comentaba antes, creo que con el Sevilla, que todos los equipos a balón parado son muy peligrosos. Entonces, esas jugadas hay que prepararlas bien, tanto ofensivamente como defensivamente. Y yo creo que el Dux está sacando mucho provecho de eso. Absolutamente, creo que ese dominio de la Real pues no pudieron transformarlo y el Dux por su parte pues hizo su trabajo, defender muy fuertes, no cometer errores. Me gustó por ejemplo ayer mucho Colomina en la primera parte y la segunda Falfán fue tremenda su actuación en el día de ayer la jugadora argentina. Y bueno, así llegamos al descanso, la segunda parte de un cambio en la Real, se retira Emma Ramírez, entiendo que por molestias físicas, aunque tampoco se especificaron, y entró por ella Lucía Pardo que trataba de meterle un poquito más de intenciones del lado derecho, más profundidad, y la verdad es que no lo consiguió. Sí que tuvo alguna acción más cerca del área, pero realmente a la Real le faltó mucho peligro, no consiguió dominar, no consiguió generar ocasiones de peligro rápidamente al equipo riojano. Y bueno, pues poco a poco fue el partido entrando en esa fase en la que para el Dux, pues mejor que para la Real, porque el 0-0 en casa con tu público, pues te va animando a seguir. E incluso con los cambios del Dux, sobre todo la entrada de Magüete, le dio mucha más incisividad a su ataque, le dio mucha más capacidad de hacer peligro al equipo de Donostiarra. Y bueno, pues parecía que el partido se iba al 0-0, sinceramente, porque la Real sí que tuvo una acción muy buena antes del penalti que salvó, como decía antes, Falfán, un par de acciones muy claras que apareció muy bien la Argentina para salvar, pero el Dux, por su parte, con Magüete también tuvo un par de acciones muy buenas, con Miasenjo formaron muy buena dupla, y cuando parecía que el partido se encaminaba al 0-0, porque la Real pues no ha sido capaz de transformar esas ocasiones de peligro en goles, pues llegó ese penalti. Una acción que tardó mucho en ser revisada, inicialmente no lo fue, luego lo pidió Arturo Ruiz y después de mucho tiempo pues le dio la razón la colegiada, aunque verá que es una acción muy al límite y es que si pita penalti hay razón para que lo pite porque hay contacto dentro, pero también lo hay fuera y habría que estipular cuál de los dos es finalmente el que hace caer a la delantera gallega. Sí, efectivamente es un penalti polémico, que si lo pita Sí. adentro está bien, si lo pita fuera, pues también. La imagen del FVS tampoco lo deja especialmente claro porque se ve eso, hay muchas piernas ahí, muchas jugadoras. Al final la que acaba cayendo creo que es Lucía Pardo, si no me equivoco, ¿no? Sí, Entonces, con de Valderas. una buena jugada, después de una buena jugada de Nerea Izaguirre, que eso, que le cede el balón es un poco. Es una jugada extraña. Hmm. Extraña por la cantidad de jugadoras implicadas que hay alrededor del balón
y eso, la imagen es que tampoco termina de quedar del todo claro. Para mí es que ni incluso el contacto, digo, no sé cuándo llega, si es antes, si es después. Lo de si es dentro o fuera, ya ni comentarlo porque es que Sí. no queda claro. Entonces, es interpretación, la colegiada acabó pensando que era dentro del área y bueno, eso acaba siendo penalti y acaba dando una oportunidad pues para adelantarse y la Real Sociedad pues no desperdició esa oportunidad y acabó llevándose los 3 puntos, pero eso, que de una manera u otra que polémico, desde luego. ¿Tú qué Sí, es opinas? una... ¿Para ti fue, no fue? A ver, es que yo cuando lo vi en directo me parecía que podía serlo. Luego, viendo repeticiones, hay algunas que parece que está fuera. Porque claro, al final hay un contacto con un pie que está sobre la línea y un contacto sobre otro pie que está fuera de la línea. Y la verdad es que no lo veo claro. Lo puede pitar porque es verdad que hay un contacto, como digo, en la línea, o al menos en lo que deja ver una de las imágenes, pero es que es una decisión muy, muy complicada de tomar. Y yo creo que ayer, aunque se tardó mucho tiempo en revisar, es el tiempo necesario, porque realmente es una jugada que decidió el partido. No se puede tomar a la ligera esa decisión y realmente es que la jugada no deja claro si es dentro o fuera. Creo que acierta porque sí que hay un contacto dentro. Y hay un pisotón que yo creo que es el que hace derribar finalmente a la delantera de la Real. Pero también hay otro contacto con el pie fuera que también puede ser que le haga caer. Yo creo que acierta, pero insisto, es que es una jugada muy, muy al límite y que no entiendo tanto que la gente del Dux Logroño se queje y bueno, pues crea que esa jugada le ha perjudicado mucho, porque le ha perjudicado mucho, pero por parte de la Real, bueno, también entiendo gente que diga que es claro, porque contacto hay, lo que pasa es que habría que ver cuál de los dos es el que hace caer finalmente a Lucía Pardo. Lo que no hay duda ninguna es que luego Nerea Izaguirre no se pone ni nerviosa porque el de penalti lo tira de manera espectacular sin poder hacer nada María Miralles, que bueno, pues no pudo hacer absolutamente nada por evitar ese gol de la Real y luego allí ya no hubo más partido. Ahí también creo que por parte de la colegiada tenía que haber anulado, no, dado más tiempo, porque al final el penalti entre que lo pita, lo revisa, el gol, son más de 5 minutos. Es verdad que luego da más tiempo, pero yo creo que al final el descuento se acabó jugando muy poco y yo creo que tenía que haber dado un par de minutitos más para que el partido hubiera tenido alguna acción más. Pero bueno, al final acaba con esa victoria de la Real, con ese 0-1 definitivo. Y son 3 puntos muy importantes porque al final el primer partido se dejó 2 ante el Madrid en un partido que para mí fue muy similar al de ayer. No fue ni mejor ni peor. Casi diría que me gustó más en algunos tramos el partido de la semana pasada que este. Y el Dux Logroño, por su parte, pues se deja un puntito al final del partido que lo peleó y creo que lo mereció. Pero bueno, la verdad es que la imagen es muy buena, un equipo que compite, un equipo que da la cara, que no va a ser nada fácil de ganar en su casa. Y bueno, a seguir. La semana que viene toca el Barça, un partido complicado de sumar, pero desde luego el Duc Logroño está demostrando que no se va a dejar ir en ningún partido. No, no, desde luego eso está siendo la sorpresa de esta liga y todo puede darse. O sea, el año pasado fue el Levante el que dio la sorpresa contra el Barça. ¿Por qué no lo iba a hacer este año el Dux? Así que iremos Veremos. viendo también un inicio de temporada que al final parecía muy duro para el Dux, pero que poco a poco, pues bueno, lo va sacando. Contra el Real Madrid fue un punto, ayer casi fue también un punto, que finalmente eso, se quedó en cero por nada, por un penalti polémico y en la recta final del partido, pero bueno, por ahora yo creo que está dejando buenas sensaciones y de cara a un partido vital esta temporada. Sí, sí, no, desde luego, la imagen fue buena. Es verdad que, bueno, faltó muchas cosas, faltó también tener esa capacidad de hacer el gol. Ofensivamente, con la entrada de Maguete mejoraron muchísimo, porque ella se entendió muy bien también con Mia Asenjo y me gustó mucho Maguete, también me gustó mucho, como decía antes, todo de Matthews y yo creo que el Dux Logroño, pues bueno, le costó, pero aún así me pareció una muy buena actuación por su parte y bueno, pues en el caso de la Real, un poco decepción en el día de ayer otra vez, falta de frescura, falta de calidad. Y el gol pues llega como llega, que también es importante sumarlo de esa manera, pero tiene mucho que mejorar. Primeros 2 partidos de la temporada de la Real,
me falta mucho. Me falta en ataque, me falta también en el centro del campo algo más de creatividad y veremos la semana que viene contra el Sevilla y son capaces de imponerse en casa en el estreno en el Z7 de Zubieta. Pero bueno, aquí acabamos la primera parte de la jornada, volveremos con la segunda parte de hoy domingo, con ese doble partido de las 12 de la mañana ante el Atlético Club y el Barça, también ese duelo de Granada-Badalona y ese último Levante-Alhama que cierra la jornada número 2 de la Liga F. Así que mientras tanto, disfrutad de los partidos, dejamos aquí vuestro like, vuestro comentario, activa la campanita para seguir al canal y nada más. Un fuerte abrazo, hasta la próxima, adiós.